Como ya se ha dicho, es fundamental que la agenda de eficacia esté dentro de la agenda de la cooperación al desarrollo. Sabemos que este acuerdo internacional para la cooperación al desarrollo eficaz se aprobó ya hace una década. Probablemente algunos estuvieron presentes en 2012 en la reunión en la que se firmó con la UNESCO. En ese momento éramos una pequeña delegación y decidimos salir de la sala y eso hizo que hubiera diferentes reacciones de los delegados. No obstante, hubo un lanzamiento oficial, las organizaciones de la sociedad civil se unieron y después hubo una implementación eficaz un par de meses después. Tal vez recuerden que antes de este acuerdo teníamos una plataforma de foro abierto. El foro abierto era una plataforma para hablar de los principios y del marco. La plataforma de eficacia tiene que inscribirse también dentro de la agenda de financiación para el desarrollo. Esto está relacionado con lo que se está hablando en las Naciones Unidas y sobre todo con lo que se habló en la conferencia de Monterrey para la financiación para el desarrollo. Y en ese momento se empezaron a hablar de los primeros pasos de la agenda para la eficacia del desarrollo. En ese momento empezaron a crearse los objetivos del milenio, la agenda de eficacia. Hay que inscribirla en este contexto más amplio. Hubo diferentes reuniones en los años 90, pero vamos a centrarnos solamente en los últimos 20 años, que es lo más importante. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que el tema de la eficacia tiene que estar dentro del marco más amplio de financiamiento para el desarrollo. Esto al final pudo inscribirse dentro de esta agenda y pudimos decir que la efectividad no está relacionada solamente con la OED, sino también con otro tipo de financiación que influirá en la política. Esto hizo que fuera evidente que había que incluir estos otros criterios hasta que se firmó la Declaración de Pesán. Desde 2000 hasta 2002 se incluyeron diferentes grupos. En primer lugar, la agenda de eficacia. Se celebró la conferencia en Italia en 2003 y al principio simplemente se quería hacer que los donantes tuvieran una mayor coordinación. Después se hizo la reunión en París con la aprobación de la Agenda sobre la Eficacia
Se establecieron los principios con los que trabajamos ahora y vamos todavía más allá de los principios y después está la reunión de Accra. Accra, que está en Ghana, aquí tuvimos la tercera conferencia. Esta conferencia fue importante porque en ese momento las organizaciones de la sociedad civil consiguieron que se reconociera su papel oficialmente. Yo creo que evidentemente no necesitamos reconocimiento oficial porque sabemos cuál es nuestra influencia, pero el que los donantes no reconozcan como actores independientes es un avance. Y eso conllevó ciertas implicaciones. La comunidad internacional realizó la conferencia de Musan. Esta conferencia fue un punto de inflexión en diferentes niveles. En ese momento, la comunidad internacional pasó a otro plano. No solamente se hablaba de eficacia, sino de cooperación eficaz, basada en cuatro principios que todo el mundo conoce: la propiedad, colaboraciones eficaces, inclusivas y los otros principios que ustedes ya conocen. Después, en París, se añadieron diferentes elementos. Se habló de la fragmentación y esto fue uno de los cambios que hubo entre París y Musat. La declaración de Musan es un documento complejo e interesante. En esta declaración se identifican ciertos principios, pero también diferentes compromisos. Además de la propiedad de los países, aquí también se menciona la participación y la inclusión democrática. No hablamos solamente de un lenguaje referente a las organizaciones de la sociedad civil, sino que está incluido dentro de esta declaración y la propiedad democrática va entonces en este sentido. Se sentaron pues en esta declaración los cuatro principios, se habló del principio de propiedad democrática y también los principios de Estambul también están reconocidos en la Declaración de Musan. Los principios de Estambul fueron creados por las OSCEs. Había 10 principios y después la Declaración de Musan en 2019 reconoció estos principios también. Este fue un paso eh, muy importante para nosotros y permitió que las organizaciones de la sociedad civil tuvieran una mayor independencia. Y lo que hicimos también fue incluir los GPDCs en el sistema actual. Aquí vemos cuál es el cambio desde la reunión de París a Busan y aquí pueden ver los principios para esta alianza para la eficacia del desarrollo. Hay diferentes puntos de vista para las diferentes organizaciones, para cómo se analiza una colaboración, pero
Nosotros creemos que una alianza con diferentes actores, esto es muy positivo porque una alianza global para la cooperación eficaz al desarrollo hace que esto se incluya también en los principios de gobernanza y que se refleje en las relaciones con los diferentes interlocutores. Nosotros tenemos una plaza en el comité directivo de esta alianza y ha habido un gran nivel de participación y esto nos ha permitido llegar al nivel al que estamos ahora mismo. Es una de las plataformas del sector en el que tenemos una mayor participación. Evidentemente, los equilibrios de poder son muy diferentes en cada contexto. No estamos cambiando tampoco las relaciones de poder, pero a nivel de la toma de decisiones y procesos oficiales somos un agente igual a los otros. Esto es muy interesante porque hay compromisos eficaces. Nosotros tenemos los principios de Estambul, con lo cual esta alianza global está basada en estos principios que nos unen y no hay que olvidar que solo estamos aquí como perros de vigilancia, sino que somos parte de la alianza. Esta es una imagen que muestra cómo se ha ido desarrollando la alianza a través de las diferentes banderas. Han pasado 10 años desde la conferencia de Busan. Aquí pueden ver los logros principales. Celebró 3 reuniones de alto nivel en México, Nairobi y la primera en 2019 en la ONU en Nueva York. En ese momento se celebró la primera reunión de la Alianza Global y yo creo que fue un momento muy, muy emotivo para todo el mundo. No hay que olvidar que en Busan intentamos resolver la falta de progreso en lo que se refería a la implementación. Una de las respuestas a esta falta de progreso fue el crear objetivos para que los líderes políticos pudieran estar implicados y que participaran en las reuniones de alto nivel que se celebraban cada 2 años. La reunión en México fue uno de estos momentos. Hubo una declaración después de la reunión de México basándonos en los principios de Busan, sí. En ese momento fue la primera vez que se habló de los resultados de la encuesta que se había hecho sobre los principios de Busan. En ese momento se habló del informe de progreso global sobre la implementación. En aquel momento había un número limitado de países implicados en el proceso de seguimiento, en el proceso de monitoreo. Los recursos financieros que se habían implicado en el proceso de monitoreo eran limitados, pero hubo bastante entusiasmo. Después de la segunda reunión de alto nivel que se celebró en Nairobi, según lo previsto, aquí empezaron a cambiar las cosas. En ese momento se vio que la implicación de los líderes políticos no estaba funcionando
vimos que no había la suficiente tracción política, con lo cual lo que hicimos en Nairobi es tomar ciertas decisiones. Se tomaron decisiones que influyeron a la gobernanza de la alianza. Por ejemplo, las reuniones de alto nivel pasaron a celebrarse cada 4 años en vez de cada 2 años. Y empezaron a cambiar las cosas. Esto se vio claramente en 2019 durante la reunión de alto nivel en Nueva York y a partir de ese momento los mm, hitos más importantes fueron a través del proceso de monitoreo. Durante muchos años pasamos de un proceso de reflexión para cambiar el marco de monitoreo y esto es lo que vamos a hablar hoy. Ginebra fue donde se apoyó el marco de monitoreo oficial. Volvemos a la Declaración de Ginebra. Las OSC estaban involucradas directamente en Ginebra. Las OSC están involucradas en el borrador, perdón, elaborar el documento final y incluimos unos hechos fundamentales, empezando con los principios de Busan, porque algunos de los actores querían cambiar los principios, pero dijimos que no es el momento para cambiar los principios. Y no solo la importancia de los principios, pero también la integridad. Todos los cuatro principios son tan importantes, igualmente importantes, y tienen que verse como en su totalidad. Cuando hablamos de informar, ¿no? Y la estructura y el marco, el documento final de Ginebra viene con algunos compromisos concretos. Voy a leerles una parte del documento final. Ese es un lenguaje oficial. La nueva ronda de monitoreo contiene medidas existentes, incluyendo las que monitorean y rastrean los, pri- los principios de eficacia y trabajan a nivel nacional. Eso es muy importante porque esos cambios del marco, específicamente la AGCD, se han comprometido a continuar midiendo el progreso que se aprobó en París 10 años antes. Entonces, eso demuestra como la continuidad, ¿no? De París a Busan a Ginebra, que es extremadamente importante de salvaguardar. En Ginebra, el nuevo marco de monitoreo se aprobó y una nueva ronda de monitoreo empezó en 2023 y es donde estamos ahora y la razón por la cual estamos en esta sala. Esos son los cuatro principios de eficacia. Entiendo que ya tienen algo de familiaridad con estos principios. Ahora vamos a hacer como un resumen muy rápido de las implicaciones que queremos considerar cuando hablamos sobre la agenda de la eficacia. Esto refleja algunas de las cosas que hablamos sobre el escenario general político que tenemos que considerar cuando estamos trabajando en la agenda de la eficacia. Por ejemplo, deberíamos tomar nota que hay muchas referencias a la agenda, incluso hoy.
en la reunión más reciente del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE. Esta reunión de alto nivel muy reciente que tuvo lugar en noviembre de este año, si ven el documento final, hay muchas referencias, ¿no?, a la eficacia de la ayuda y hasta el punto que puedes estar hasta sorprendido, ¿no? Que parece en el documento que la eficacia es tan importante, ¿no? Eso parece que es algo, una prioridad, pero después se puede preguntar que por qué no están financiando la implementación de la agenda de la eficacia, si están diciendo que es tan importante, ¿no? Pero si vas a cualquier documento oficial, esta diapositiva se refiere a la agenda de Addis Abeba y de la Agenda 2030. Pueden encontrar referencias a agendas en varias formas. El principio que los países deberían liderar su propio camino de desarrollo, ¿no? Sea reconocido oficialmente. Eso parece algo tan obvio, ¿no? Pedir eso y, bueno, demandar esto, pero como ustedes saben, no es el caso. Y para poder que eso se reconozca por los donantes, ha sido una lucha. Por ejemplo, si van a la agenda de Addis Abeba, en el capítulo 9 hay un mención específica sobre el desarrollo liderado localmente, y esas son oportunidades muy prácticas que tenemos. Por ejemplo, el marco nacional de financiación integrado es algo que la OED trabaja hace ya un par de años, y este marco viene directamente de la agenda de Addis Abeba y se supone que tiene que acompañar los planes de desarrollo a nivel nacional en cuanto a proporcionar la financiación para apoyar la implementación de estos planes de desarrollo a nivel nacional. Uno de los principios principales de este marco nacional de financiación integrado es que deberían ser implementados directamente por los países, hasta el punto que estos marcos ya no se refieren como, no se ofrece como una opción, sino como un enfoque que se alinea con los sistemas de los países, sistemas nacionales. Yo diría que en el caso de foro político de alto nivel, de los exámenes nacionales voluntarios, todos esos procesos de la ONU están alineadas, ¿no?, con este principio de apropiación nacional del desarrollo. Y no solo eso, como también el papel de otras partes interesadas en asegurar el desarrollo a nivel nacional. Estamos llegando al fin. Eso es sobre el legado de la cumbre. Con Matt vamos a profundizar más sobre las distintas áreas. Voy a dejarte a ti, Matt, este programa de la AGCD. En cuanto al legado de la cumbre de Ginebra, obvio que es esta cuarta ronda de monitoreo, ¿no? Matt, vos vas a hablar sobre esta iniciativa temática de las OSC, que estás siguiendo de forma muy cercana. Voy a dejarlo acá. Vamos a profundizar más sobre el ejercicio de monitoreo en sí más tarde, pero aquí pueden entender que este ejercicio de monitoreo es un proceso de varios años, no es solo un proceso de un año, sino se supone, ¿no?, que se va a concluir en 2026, entonces todavía tenemos 3 años.
Eso es una foto muy general sobre cómo funciona la GCD. Bueno, dejo ahí, muchas gracias. Espero que estuvo claro mi presentación. Gracias, Lucas. Gracias por darnos, por establecer la fundación para nuestra formación, fundamentos. Vamos a enfocarnos exclusivamente en la cuarta ronda de monitoreo. Más tarde van a ver dentro de este programa de trabajo de la Alianza Global, van a ver ¿no? algo que se llama diálogos de acción para poder cumplir a nivel nacional. El monitoreo, el marco de monitoreo es como la base para todo el trabajo de la Alianza Global, incluso estas iniciativas temáticas que están vinculadas con los resultados de Ginebra y los compromisos previos que están vinculados con el monitoreo de la Alianza Global y uno que Luca mencionó, que es la iniciativa temática sobre el entorno propicio, que vamos a entrar en más detalle más tarde y mañana. Para dar un poco de contexto, en años previos, en los informes de progreso y lo que nos da como motivación y nos orienta un poco para ir adelante, para seguir adelante. En 2019, si tuviéramos más recursos, haríamos algo similar, pero en 2019 preparamos un informe que era un informe paralelo al monitoreo oficial, ¿no? Y elaboramos una serie de recomendaciones y resultados. No, y esos hallazgos lo vinculamos a recomendaciones. Este contexto, un poco de contexto, es un documento largo, pero no es pesado, es fácil de leer. Entonces, en rondas de monitoreo previas, no, en 2019, hicimos la tercera ronda de monitoreo de eficacia y ya empezamos a involucrarnos en eso, no de forma tan sistemática como ahora, pero en esta participación aprendimos 9 cosas y tenemos 10 recomendaciones basadas en estas 9 cosas. Lo primero es la importancia de avanzar las alianzas inclusivas en su totalidad. Eso no está solo vinculado al monitoreo, sino a todo el proceso de monitoreo, la planificación, el monitoreo, el cumplimiento de los resultados, también reconociendo a las OSC como actores importantes en el desarrollo y reconocer también su papel diverso, ¿no? En el desarrollo. Lo que vimos en el informe oficial y el informe de las OCC es que no hubo mucho progreso, muchos avances en este aspecto de alianzas inclusivas en el desarrollo. Entonces, la recomendación que tenemos sobre eso es que la Alianza Global tiene que demostrar sus compromisos a nivel nacional para fortalecer las condiciones para que las alianzas puedan progresar y avanzar. No solo con lo que dijo Luca antes, pero también hay muchas circunscripciones involucradas en los gobiernos y así es. Deberíamos asegurar que todos los actores en el desarrollo estén en el mismo nivel. Luego, en el informe de progreso también vimos que la inclusión de las OCC en el proceso de desarrollo dice mucho sobre la apropiación, ¿no? Democrática de los países. Las OSC, que intentaron representar las necesidades de los pueblos, incluyendo en el proceso de desarrollo, es muy importante. Lo que eso significa en cuanto a la recomendación es que hay que institucionalizar un proceso de diálogo en la implementación, no solo
para la cooperación al desarrollo, pero también para la agenda de desarrollo más amplia, entonces como la financiación para el desarrollo, los ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igual ustedes tienen sus propios marcos a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es vincular, se trata de vincular eh, un acceso bueno que permite una participación íntegra. Luego, el entorno propicio para la sociedad civil es muy importante para permitir que las voces se puedan jugar su papel, ¿no? En el desarrollo, pero también es importante que, que las OCC necesitan condiciones buenas para poder ser eficaces, ¿no? Y para cumplir en los compromisos que hemos hecho en la comunidad de desarrollo. En 2019 no hubo mucho progreso en eso. Probablemente ha empeorado después del COVID y todo lo que hemos pasado, ¿no? En el periodo post-COVID. En aquella época y hoy también teníamos tres recomendaciones relacionadas a eso. Es un compromiso renovado eh, para habilitar a la sociedad civil que actúen, ¿no? Y sobre todo salvaguardar los marcos legales y de reglamentos para permitir que las OCC contribuyan. Y eso es algo que vimos que no se redució bastante durante la pandemia, ¿no? Estos derechos de la sociedad civil y el espacio. Luego, esta recomendación está relacionada directamente a los defensores de derechos humanos que necesitan salvaguardas específicos para poder llevar a cabo sus actividades. Y la tercera recomendación es sobre la eficacia propia de las OCC y para la sociedad civil que pueda cumplir con sus obligaciones vinculadas a los principios de Estambul que hemos estado revisando en la OED hace mucho tiempo y cómo podemos mejorar la implementación de los principios de Estambul. Luca ha llevado a cabo una investigación sobre la eficacia de las OCC en cuanto a las dinámicas eh, que tienen con sus alianzas. Cuarto, en cuanto a la transparencia y acceso a la información, eso es muy importante también. A nivel global, a nivel de regulación parece que está mejorando, pero a nivel práctico no mucho. Cuando hablamos del acceso a la información, ¿no? Desde el 2019 se ha estancado, ¿no? El acceso a la información. Y eso, ¿no? La recomendación es que introduzcamos nuevas medidas para asegurar el acceso. Y eso incluye apoyo a los actores a nivel nacional que puedan utilizar esa información. Hay como un ángulo relacionado a la capacitación, ¿no? Y eso va mano a mano con el monitoreo de la Alianza Global y la necesidad de poder incrustar eso en el trabajo y asegurar que hay buena participación de las partes interesadas en el monitoreo. En quinto lugar, también recomendamos que hay que mejorar la institucionalización y mecanismos en todos los mecanismos. Y también podemos decir que, perdón, sí que hay un enfoque también en la participación del sector privado
En cuanto al empoderamiento de mujeres, lo que vimos en 2019 en el marco, hay muchas brechas a nivel nacional en abordar este tema de género y el indicador sobre el presupuesto de género en el monitoreo de eficacia, ¿no? Hay muchas brechas ahí, entonces obvio la recomendación es que se comprometan a iniciativas específicas al género, sobre todo em, también involucrando más y empoderando más a las organizaciones de mujeres y que se sistematice a nivel nacional en los gobiernos. En cuanto a los gastos, al gasto público efectivo, eso es algo que los gobiernos, ¿no? Un elemento en que los gobiernos tienen más interés. Y es uno de los que están más estancados también y están más atrás cuando hablamos de los compromisos de eficacia. En 2019, solo 37% de los países han mejorado sus usos de fondos, perdón, sí, implementación de cooperación y desarrollo en los fondos públicos. La acción necesaria para mejorar el acceso público a la información fiscal y políticas de desarrollo y las auditorías externas de las finanzas del gobierno. Entonces, eso es donde los parlamentos tienen un papel muy importante en cuanto a supervisar los presupuestos y revisar estas políticas con las audiencias nacionales, ¿no? Y parlamentarias. Lo último es sobre la ayuda vinculada, ¿no? Y eso es algo que se ha vuelto a abordar desde su compromiso, desde que se hizo ese compromiso en aquel entonces. Y estamos, y la convención, hay que crear nuevos vehículos. Ese indicador que pensábamos que iba a desaparecer porque a los donantes no les gusta, ¿no? O los socios de desarrollo no les gusta ese indicador, sigue estando ahí y tenemos que rendirles cuentas a los donantes, ¿no? Que no vinculen la ayuda a sus intereses. La conclusión que sacamos en la tercera ronda de monitoreo como una síntesis son estas. Y es bueno saber solo para no entender un poco cómo nos acercamos o cómo el enfoque que tenemos. Hay algunas divergencias, ¿no? Unos de lo que ha pasado en los últimos años, pero esos han sido los resultados o hallazgos principales agregados de el proceso de monitoreo en 2018-2019. Es bueno para marcar el tiempo, ¿no? En donde estábamos en aquel entonces y cómo se ha evolucionado todo, si ha mejorado, empeorado o si sigue igual. Será una buena oportunidad para ver ese cambio.